Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a exponer acerca de la extracción continua a contracorriente en etapas múltiples. Siguiente diapositiva. Bien, para iniciar vamos a recordar un poco lo que es la extracción, y esta es una operación unitaria de transferencia de materia que se basa en la disolución de uno o varios componentes de una mezcla. Estos pueden ser líquidos o sólidos, y este se da en un disolvente selectivo. Siguiente diapositiva. Bien, ahora sí, para entrar a lo que es la extracción continua a contracorriente en etapas múltiples, voy a mencionar primero que la extracción en una etapa se usa un contacto de equilibrio para transferir el soluto A de una fase líquida a otra. Para transferir más soluto se puede repetir el contacto en una sola etapa, mezclando la corriente de salida con disolvente nuevo. De esta manera se logra un mayor porcentaje de extracción del soluto A. Lo que pasa es que la extracción se puede repetir varias veces en una sola etapa. Imaginemos que la etapa 2 y la etapa 3 no existen, que solo tenemos la etapa 1. Entonces el proceso se repetiría una y otra vez. Lo que pasa es que este procedimiento desperdicia corriente disolvente y además da lugar a la formación de un producto diluido en corrientes de salida de extracto. Para usar menos disolvente y obtener una corriente de extracto de salida más concentrada, generalmente se usa el contacto a contracorriente en etapas múltiples. El soluto pasará por las 3 etapas, entonces ya no será solo por la primera, sino que llevará el proceso a 2 etapas más, y de esta manera se aprovecha y se deja de desperdiciar corriente de disolvente. Muchas de las ecuaciones fundamentales de la absorción de gases a contracorriente y de la rectificación son las mismas o similares a las que se usan en la extracción a contracorriente, debido a que las dos fases líquidas suelen ser altamente solubles entre sí. Las relaciones de equilibrio en la extracción son más complicadas que en la absorción y en la destilación. Siguiente diapositiva. Como paso número 1, tenemos el proceso a contracorriente y balance general. Primero vamos a hablar un poco acerca del diagrama de flujo que se presenta en la diapositiva. La corriente de alimentación que contiene el soluto A, que se va a extraer, entra por un extremo del proceso. Así como vemos en el diagrama, la alimentación entra del lado derecho de la imagen, mientras que la corriente disolvente entra por el lado contrario. Las corrientes de extracto y de refinado fluyen a contracorriente de etapa a etapa, y los productos finales son la corriente de extracto que sale de la etapa 1 y la corriente de refinado que sale de la etapa N. Si establecemos un balance general en todas las etapas N, obtenemos la siguiente ecuación, que es L sub 0 más B sub N más 1, que es igual a L sub N más B sub 1, que es igual a M, donde M representa los kilogramos totales por hora o las libras de masa por hora. Además, M es una constante. L sub 0, que es el flujo de alimentación de entrada, B sub N más 1, que es el gasto de entrada del disolvente. Ambos se dan en kilogramo por hora también. B sub 1, que es la corriente de extracto de salida, y L sub N, que es la corriente de refinado de salida. Siguiente diapositiva. Esta gráfica que observamos a continuación es el uso del punto de mezcla M para el balance, no la anterior, sí, para el balance total de materia en la extracción con disolvente a contracorriente. Al graficar los puntos de alimentación, disolvente y M, si se fijan en la diapositiva, es el punto L sub 0 que llega hasta donde está la C arriba. Ahí lo que se forma es una recta. Luego, el refinado, la M y el extracto también quedan en una misma línea, que es la otra línea que vemos inclinadas hacia la derecha. La curva que observamos en la gráfica se le conoce como envolvente de las fases, y el refinado, la M y el extracto estarán situados sobre ella. Estos balances también son válidos para libras, para fracciones de masa, kilogramo de mol, fracciones de mol y otros elementos. Siguiente diapositiva. Como paso número 2, tenemos el cálculo de etapa a etapa para la extracción a contracorriente. Primero tenemos el balance total en la etapa 1.
que es la ecuación que observamos en el inciso A, que es L sub 0 más B sub 2, que es igual a L sub 1 más B sub 1. Podemos establecer un balance similar en la etapa N. De esa forma, obtenemos la ecuación que se encuentra en el inciso B. Si reordenamos la ecuación de la etapa 1 o del inciso A, podemos obtener la diferencia delta en flujos. Y así obtenemos la ecuación que se encuentra en el inciso C. El valor de delta en kilogramos por hora es constante para todas las etapas, así como se muestra en el inciso D. Esto también es válido para un balance del componente A, B o C, si observan en el inciso E. Si combinamos las ecuaciones del inciso D con la ecuación del inciso E y despejamos para X sub delta, obtenemos la ecuación que se encuentra hasta el final de la imagen, donde X sub delta es la coordenada X del punto delta. Ahora, las ecuaciones del inciso C y del inciso D se pueden escribir como aparecen en el lado derecho de la diapositiva, que sería la alimentación, que es igual a delta, más extracto, L sub n, que es igual a delta, más B sub n más 1, y el refinado, que es igual a delta, más el disolvente. Siguiente diapositiva. Como último punto, tenemos la cantidad mínima del disolvente. Y es que si se selecciona una cantidad de disolvente con un valor muy bajo, se llegará a un caso límite en el cual una línea a través de delta y una línea de unión son iguales. Entonces, para lograr la separación deseada, se requiere un número infinito de etapas. Así se logra la cantidad mínima de disolvente. No obstante, para la operación real, se deberá usar una cantidad mayor de disolvente. El procedimiento para obtener este mínimo es el siguiente. Si observamos en la gráfica, se traza una línea de unión a través del punto de alimentación que interseca la propagación del refinado por disolvente. Esta es la primera línea del lado derecho, donde aparece L sub 0. Se trazan otras líneas de unión a la izquierda de esta, incluyendo una a través del refinado que interseca la línea de refinado por disolvente. La intersección de una línea de unión con la línea de refinado por disolvente tiene que estar más cerca al disolvente y este va a representar el punto delta mínimo. Esto significa la cantidad mínima del disolvente. La posición real de delta que se usa deberá estar más cerca al refinado que al delta mínimo para un número finito de etapas. Esto significa que usará más disolvente. Por lo general, la línea de unión a través de la alimentación representa el valor de delta mínimo. Esta gráfica que observamos acá, que tiene un punto de operación, representa el punto de operación A y el número de etapas teóricas necesarias para una extracción a contracorriente. Esto ha sido todo de mi parte, lo dejo con mi compañero Leonardo. Buenas tardes. ¿Se escucha bien mi audio? Sí. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito sobre la extracción a contracorriente en etapas con líquidos imisibles. Siguiente diapositiva, compañera. Bueno, la extracción líquido-líquido. Ayer hablamos un poquito de lo que es extracción líquido-líquido, así que vamos a hacer un repasito. Dice que consiste en la separación de los dos constituyentes de la solución líquida por contacto otro líquido invisible que disuelve preferentemente a uno de los dos constituyentes de la disolución original, dando lugar a la aparición de dos etapas líquidas invisibles de diferentes densidades, como pueden ver en el diagrama de flujo. Más adelante les voy a explicar otra imagen que nuestro compañero nos presentó ayer, pero sigamos. Siguiente, compañero. Bueno, en esta extracción, dice que requiere de 3 pasos. Contacto de la disolución líquida original con el disolvente, separación de las fases líquidas formadas y recuperación del disolvente. Siguiente, compañera. Esta es la imagen que les quiero explicar. Bueno, ayer la miramos y vamos a hacer un repasito corto. Digamos que el B sería el disolvente de extracción. A y C sería el disolvente, bueno, A, disolvente de alimentación y C, el soluto.
Al momento de mezclarse, el disolvente de extracción se vuelve más atractivo con el disolvente de alimentación. Y como pueden ver, digamos por así, por el envase número 3, se separan, y dando A y B el nombre de extracto, y el C el refinado. ¿Qué tiene que ver con contracorriente? Que este sería en dos sentidos opuestos. Uno quería para la izquierda y el otro para la derecha. El que iría en la izquierda sería el extracto, y en la derecha sería lo que es el refinado. Diciéndolo de otra manera, A y B sería el extracto y C el refinado. Siguiente, compañero. Contacto sencillo. Aquí les voy a explicar o les voy a mencionar unas características de lo que es el contacto sencillo. También voy a mencionar lo que es el contacto múltiple. Bueno, el contacto sencillo. Estos sistemas son pocos usados. La concentración del extracto suele ser baja y puede ser discontinuo o continuo. Lo que es el contacto múltiple divide el disolvente en varias partes y trata la alimentación suavemente en cada una de ellas. La concentración en las distintas capas es menor. Los resultados de la extracción dependen de la cantidad del disolvente. Esto es en el contacto múltiple. Y mencioné anteriormente lo que es el contacto sencillo. Siguiente, compañero. Les voy a mostrar, bueno, aquí podemos ver lo que es así en etapas. Bueno, esto ya lo había mencionado anteriormente. Como pueden ver, ahí está el diagrama de flujo. En la siguiente fórmula les voy a explicar cómo se plantearía en un diagrama una fórmula de balance general. Siguiente, compañero. Bueno, la cantidad de disolvente para llevar a cabo la extracción se va a añadir el disolvente B a la alimentación en una única etapa. La cantidad del disolvente que ha de añadirse se calcula mediante un balance de materia, como lo pueden ver en su imagen en la fórmula que está en la izquierda de su pantalla. La que está en la derecha, así que las cantidades de extracto y refinado se calculan por un balance de materia. Una vez leída en el diagrama, sus comparaciones X, Y y Y, como lo pueden ver en sus pantallas. Siguiente, compañera. Siguiente diapositiva. Bueno, dice, los sistemas invisibles se presentan en un caso especialmente sencillo, cuando los componentes A y B son totalmente invisibles entre sí y permanecen cada uno en su fase. Resulta conveniente referir la concentración de cada fase al componente inmutable de la misma. Otra cosa que quiero agregar que me parece muy importante son en qué aplicaciones llevamos esto nosotros. Bueno, en que más nos interesa es lo que es en la industria alimentaria, que la extracción en la industria alimentaria ha demostrado ser eficaz en la partición de moléculas pequeñas como péptidos y ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son compuestos o a menudo son aromatizantes o son aceites. También nos sirve para otros tipos de ramas en la industria, que es la separación de compuestos inorgánicos, refinación de aceites y lubricantes, obtención de metales costosos, y para tales compuestos como el ácido fosfórico, ácido bórico e hidróxido de sodio de soluciones acuosas. Bueno, lo que más nos interesa a nosotros es lo que es nuestra rama que es industria alimentaria o agroindustria. Y eso es lo que quería agregar y eso sería todo de mi parte y lo dejo con mi compañera Irma. Bueno, yo les voy a continuar hablando y en este caso yo les voy a hablar sobre lo que es el diseño de torres para extracción. Como su nombre soportada por un dispositivo pulsante. Suministramos o se suministran las columnas pulsadas en tamaños de DN50 a DN600 y estas son fabricadas preferiblemente de un material llamado vidrio de borosilicato 3.3. Se puede decir que el contenido total de las dos fases del líquido en la columna es pulsado hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior de la filmina de la presentación podemos observar lo que es la ecuación de la línea de operación para líquidos relativamente invisibles.
Pero para que entendamos más en el caso en el que se aplica esta fórmula, vamos a seguir a la siguiente presentación. En la parte izquierda de su pantalla pueden observar lo que es el flujo de proceso y balance de materia, que aquí está entrando lo que es el disolvente y la alimentación y está saliendo lo que es el extracto y el refinado. Y podemos observar ese recuadro en la parte de abajo donde encontramos el disolvente y el refinado, que es donde o el proceso que está ocurriendo en el cual nosotros aplicamos la fórmula anterior. Y esto es, o explicándolo en forma, dice que la corriente de alimentación relativamente inmiscibles una con la otra y el soluto A relativamente diluido en ambas corrientes. Entonces, cuando está ocurriendo este caso, entonces nosotros aplicamos la fórmula que estaba en la filmina anterior. Y en la parte derecha de su pantalla está lo que es la línea de operación para flujo mínimo del disolvente en la torre y la línea de operación. Siguiente. Número 2, el flujo limitante de disolvente y relaciones óptimas L sobre B. Y esto lo aplicamos o se aplica en un proceso de extracción en donde el flujos son estables y que no van a cambiar. En el caso número 3 encontramos lo que son las ecuaciones analíticas para la determinación en la parte inferior de la presentación, que es la ecuación analítica para calcular el número de platos teóricos N para la extracción, que sería la misma ecuación que nosotros utilizaríamos para la rectificación en la separación gas-líquido. Siguiente. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son las columnas de extracción. Y en la presentación podemos observar dos tipos de columnas, las columnas de relleno y las columnas de platos perforados. En las columnas de relleno, el relleno de la columna puede ser aleatorio o estructurado. Por motivos de uniformidad con respecto a la resistencia a la corrosión de las columnas de vidrio de borosilicato, se prefiere el uso de anillos Rastick de diversos tamaños y el relleno estructurado de Durapac. Ambos materiales están fabricados con el mismo material que mencionaba, con el vidrio borosilicato 3.3. Las columnas de relleno no disponen de zonas separadas de sedimentación, por lo que son o suelen ser más favorables para procesos rápidos de separación de fases, a la vez que requieren unos costes de inversión relativamente bajos. Ahora, las columnas de platos perforados, al contrario que las columnas de relleno, las zonas de sedimentación de estas columnas pueden agrandarse o modificar la distancia de los platos. Los platos en estas columnas se encuentran fijados en un eje central dotado de una abertura mínima o sellada con respecto a la pared del vidrio interior. Estas columnas pueden estar fabricadas o el material más económico para fabricarlos, por decirlo así, es el acero inoxidable, pero este solo se puede utilizar si no hay peligro de corrosión. En caso de haber peligro de corrosión, se debe utilizar el mismo material que la columna anterior, que las columnas de relleno, que era el borosilicato 3.3. Siguiente. Ahora les voy a hablar del diseño de las torres empacadas de extracción. Las torres empacadas empleadas para establecer contacto continuo entre un gas y un líquido, fundamentalmente bajo un flujo a contracorriente, son columnas verticales que han sido llenadas con empaques o dispositivos de una elevada área superficial. Ahora, en estos equipos, el líquido es distribuido por encima de la torre y se ocurre a través de un hecho empacado.
exponiendo una elevada área superficial durante un contacto con el gas. El empaque de la torre, o lo que llamaríamos relleno, se debe suministrar por una elevada superficie interfacial entre el líquido y el gas por una unidad de volumen de espacio empacado, además de poseer características de flujo deseadas. El empaque a emplear deberá ser químicamente inerte con respecto a los fluidos manejados y poseer una determinada fortaleza estructural que permita su fácil manejo e instalación. Los empaques usualmente se dividen en dos tipos, en empaques al azar y empaques estructurados. Los empaques al azar, como su nombre lo dice, están distribuidos al azar en el interior de la columna. En cambio, los empaques estructurados, estos deben encontrarse distribuidos siguiendo una geometría regular. Ahora, para el diseño preliminar de una columna empacada, deben tomar en cuenta los siguientes pasos. Número 1, la selección del empaque. Número 2, la estimación del diámetro de la columna. Número 3, la determinación de los coeficientes de transferencia de masa. Número 4, la estimación de la caída de presión. Y número 5, el diseño de accesorios internos. Poco sobre la utilización de estas columnas empacadas. Las columnas empacadas se utilizan fundamentalmente en operaciones de absorción, destilación, lavado, intercambio de calor y otras como la remoción de aplicaciones. Y hasta ahí llega nuestra participación. Solamente agradecerles por la participación que nos han brindado. Muy bien. Era una continuación, ¿verdad?, del tema que vimos ayer. La verdad que el tema era muy extenso como para dejarlo solo en un solo grupo, por eso lo dividimos en dos, pero es una continuación, ¿verdad?, de la extracción.